convergieron al final para poder darnos conclusiones, resultados que nos hablaban desde los 3 caminos, 3 rutas temáticas y nos daban el soporte para poder tener la sensación y estar aproximándonos a esa contribución hacia una Nicaragua saludable, resiliente y con agua segura. Simplemente destacando un par de temas que se pusieron en referencia el día de ayer al terminar la sesión. En las mesas de trabajo, ayer tuvimos 3 mesas de trabajo, vimos experiencias exitosas de alianzas entre organizaciones para implementar proyectos en una localidad. Vimos experiencias de mercado social y oportunidades de financiamiento. También nos mostraron en otra mesa modelos de soluciones integrales de agua y saneamiento, así como una iniciativa municipal de inversión y la zonificación de áreas de recarga para protección de fuentes de agua. Todos estos temas como importantes paradas en cada una de estas rutas temáticas que hemos transitado el día de ayer se complementaron también con un panorama y una mirada integral sobre el impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua. Desde ese punto de vista y con ese insumo, pues para este segundo día del 7º Foro Nicaragua-SAN, tendremos una presentación magistral como marco de introducción y luego vamos a ir otra vez a 3 salas temáticas donde tendremos presentaciones específicas vinculadas, claro, al tema de marco de apertura y en estas salas temáticas, pues más allá de tener exposiciones específicas, intercambios entre los y las participantes, vamos a volver a plenaria y vamos a complementar estas mesas con un panel. Vamos a tener un espacio como un conversatorio entre actores destacados en el sector que nos van a permitir analizar también desde otro punto de vista diferentes aspectos que complementan la mirada del tema, la mirada de cuáles son las perspectivas del agua y saneamiento ante todo este contexto. Y finalmente cerraremos el día también con la feria de productos, servicios y experiencias para el agua y saneamiento. Entonces, si estamos listos y vamos en línea, les invitamos a que nos acompañen en esta segunda sesión del 7º Foro Nicaragua-SAN. Para esta segunda sesión, que como dije, se inicia con una presentación magistral, quisiera compartir con ustedes e introducir a nuestra primera presentadora. Y es un gusto para nosotros presentar a nuestra expositora, María Eugenia de la Peña. Ella es ingeniera civil, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ingeniería Ambiental por la Universidad Técnica de Hamburgo, en Alemania, con una especialidad en saneamiento sustentable. Trabajó en la Comisión Nacional de Agua en México, apoyando a los organismos operadores de agua y saneamiento, otorgando financiamiento, asistencia técnica y capacitación. María Eugenia, desde el año 2011, es especialista en agua y saneamiento en la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y se encuentra liderando la iniciativa del Observatorio de América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento, OLAS. Entonces, démosle la bienvenida a María Eugenia, a quien le cedo el micrófono y también la pantalla para que lleve su presentación. Adelante, María Eugenia. Perfecto, muchas gracias, Américo, por la introducción. Pues es un gusto para mí poder dar arranque a este segundo día de esta conferencia tan interesante, Nicaragua-SAN 2021. Y sobre todo, bueno, presentar la experiencia que se tiene desde el Observatorio para América Latina y el Caribe de Agua y Saneamiento, el OLAS, que si bien pues es algo que ha venido impulsando mucho el Banco Interamericano de Desarrollo, es una iniciativa que nace de los países de la región para contar con una plataforma que pues presente información confiable y oportuna sobre el sector de agua y saneamiento. Entonces, bueno, para arrancar la presentación, bueno, no creo que esté de más decir que, bueno, por supuesto, contar con información
y datos, pues es fundamental para la generación de intervenciones y políticas públicas efectivas. Y bueno, y el sector de agua y saneamiento, pues no es la excepción, ¿no? Y bueno, y ahora recientemente, pues con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente con el ODS 6, que nos marca las metas hacia servicios de agua y saneamiento sostenibles y resilientes, nos damos cuenta pues que uno de los mayores retos es la necesidad del monitoreo y el reporte del cumplimiento de estos indicadores, y vemos pues que en muchos de los casos pues los países no cuentan con la información suficiente para reportarlos, ¿no? Y a carácter de ejemplo, pues vemos que solo 10 países de la región reportan el indicador de agua segura y solo 9 países reportan el de saneamiento seguro, ¿no? Esto a partir de los 26 países miembros del banco. Entonces ahí vemos pues la gran brecha que hay para poder integrar esa información y poder medir realmente los avances en el cumplimiento de esas metas a la cual se comprometieron todos los países. Para entrar un poco más específico en ello, ponemos aquí de ejemplo, y lo pueden ver ahí en la pantalla, pues el indicador de agua segura que nos marcan los ODS, ¿no? Y que establece como definición que acceso a agua segura significa agua para consumo procedente de una fuente mejorada, ubicada dentro de la vivienda o en el patio parcela, que está disponible en el momento necesario y libre de contaminación fecal y sustancias químicas prioritarias, ¿no? Entonces aquí vemos cómo pues un solo indicador pues tiene distintas dimensiones. Por un lado, una dimensión de acceso, una dimensión de continuidad y una dimensión de calidad, ¿no? Entonces, son muchas variantes o mucha información que necesitamos para generar un solo indicador. Y del lado derecho de la misma tabla podemos ver el ejemplo de 3 países de la región y algunos instrumentos con los que se genera información. Por un lado vemos el Joint Monitoring Program, las encuestas nacionales de hogar y la información que ofrecen las empresas de agua. Y vemos cómo ninguno de los instrumentos realmente nos permite tener toda la información para crear el indicador, ¿no? Y ahí vemos cómo en algunos países incluso tenemos una brecha de información y vacíos de información importante, pues que de alguna manera pues hay que llenar para poder realmente atender o focalizar las políticas y las intervenciones para, digamos, solucionar los retos asociados al acceso a agua y saneamiento. Entonces, en ese sentido, pues lo que tenemos claro, pues es que en la región necesitamos generar más datos, definitivamente, que necesitamos mejorar la cobertura de datos, es decir, que, bueno, no solo nos den una representatividad a nivel nacional, sino que nos permitan también entender las diferencias a nivel subregional y que tenemos que armonizar la generación también de esos datos. Pues es decir, no solamente, digamos, o sea, como saber qué es lo que en los distintos contextos se está entendiendo por acceso a una fuente mejorada, o cómo se categoriza en cada uno de los países los distintos tipos de acceso a los servicios. Y bueno, por supuesto existen distintos sistemas de información que hoy ya nos permiten también medir o integrar estos datos, ¿no? Por ejemplo, pues ya conocemos todos el SDG 6 Data de las Naciones Unidas, donde justamente se lleva el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que bueno, de alguna manera, como mencionamos al principio de la presentación, pues presenta retos porque no todos los países están reportando la información. También ya de muchos años atrás se encuentra la plataforma también de las Naciones Unidas del Joint Monitoring Program, pero que bueno, al final también se nutre de información que reportan los países y que no necesariamente entendemos la metodología que está detrás para el cálculo de esa información y no necesariamente sabemos si esta información es comparable una con otra. También existen otras bases de datos internacionales, como el IBNet, que calcula pues, indicadores de gestión de las empresas, o el CIASAR,
para temas rurales, pero lo que vemos que muchas veces esta información pues es como muy particular o no está focalizada en la región, entonces no necesariamente tiene la información para todos los países de la región. Y bueno, y por supuesto existen países que tienen bases de datos nacionales bastante sólidas, pero bueno, no necesariamente nos permiten comparar con otros países, dado que muchas veces responden a definiciones muy particulares. Entonces, de alguna manera es ahí donde nace el OLAS, o sea, que busca, digamos, no duplicar lo que ya existe, o sea, el OLAS no busca medir el ODS, sino generar la información y los subindicadores que permitan construir estos ODS, ser una plataforma regional, o sea, específica para América Latina y el Caribe, y que se va a nutrir también en algún momento de bases de datos nacionales, pero que no las va a sustituir, ¿no? Porque al final, pues cada uno de los países necesita contar la información que sea relevante para su contexto específico. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el OLAS y de dónde nace? Y para ello, bueno, simplemente aquí yo les quería como presentar cómo el OLAS, pues, nace de una necesidad manifestada de los países de la región en el marco de la conferencia de Latinosan. Pues es en Latinosan 2016 donde los países se comprometen a crear este observatorio, pero ya se venía discutiendo desde antes, desde el Latinosan 2013, y en 2019 pues se hace el compromiso de hacer este observatorio operativo en los siguientes 2 años, es decir, ahora en 2021. Ahí es cuando el banco pues asume, digamos, el compromiso con los países de apoyar en esto, se gestionan recursos de la plataforma de bienes públicos regionales del banco para poder lanzar el observatorio ahora en julio de este año como una primera fase y bueno, y que seguirá su rumbo pues de la mano de la conferencia de Latinosan y de la participación de los países en el marco de Latinosan. Entonces, el OLAS busca ser una plataforma digital que cuente con información confiable, comparable, oportuna y consistente en el marco de los ODS en agua y saneamiento para que sirva para los distintos actores sectoriales e investigadores para la generación de políticas públicas efectivas y en general para el desarrollo del sector. Una de las cosas que se cuidaron mucho a la hora de estructurar o conceptualizar el OLAS es que, bueno, fuera una herramienta que pues utilizara poco capital humano, digamos, porque pues el generar algo demasiado robusto sería más costoso y sería más difícil sostener. Que no sea una entidad de opinión ni de gestión y sin sesgo político, ¿no? Es decir, que el OLAS presente la data tal cual es y que sean los actores quienes utilicen esta información para hacer análisis o definir propiamente ya las políticas públicas. Que también genere sinergias entre distintas instituciones, universidades, academia, ONGs, que promueva la investigación y el análisis de información y que también aproveche el gran nivel de urbanización que existe en la región. Otro de los aspectos muy importantes del OLAS es que pues va a ser algo que se va a ir generando por etapas, ¿no? Entonces ahora en julio se lanzó la primera etapa donde ya se cuenta con cierta información de ciertos indicadores para un grupo de países, pero la idea es que poco a poco se vayan incorporando nuevos países, nuevos datos, nueva información, nueva forma de visualizar y nuevos actores que se vayan involucrando y participando dentro de la plataforma a fin de hacer que el OLAS sea un bien público regional donde todos los actores se sientan representados y visualizados. La plataforma tiene 3 componentes principales, el componente de datos, un repositorio virtual y el componente de la red de investigación y desarrollo. Entonces, específicamente en la parte de datos, como comentábamos, lo que se busca es tomar como el marco los ODS, aunque nunca van a encontrar en el OLAS el ODS 6.1 de tal país es tal, porque al final eso es una responsabilidad de cada uno de los países para formular. Sin embargo, pues no excluimos que va a haber países que quieran utilizar la información del OLAS o de algunas de las dimensiones
donde ya se cuenta información para integrar los indicadores y luego ellos reportarlos oficialmente a las Naciones Unidas. Y bueno, y también la idea es integrar otro tipo de información de contexto, información sociodemográfica, de otros sectores que nos permitan dimensionar o entender mejor la problemática sectorial, ¿no? También información institucional, de tarifas, de gestión de las empresas, que pues es clave para entender pues los niveles de acceso que se cuenten o la situación o los retos o los desafíos que existan para dar acceso a los servicios de agua y saneamiento. ¿Cuáles son los datos específicos que se pueden encontrar ahora en el OLAS? El primer ejercicio que se hizo fue el de las encuestas nacionales de hogar. Estas bases de datos se utilizaron por varios motivos. O sea, el primer motivo es porque eso es información oficial de los países, ¿no? O sea, independientemente que luego las instituciones sectoriales manejen otro tipo de datos, pues las encuestas nacionales de hogar son información oficial. Generalmente son ejercicios digamos, representativos del país, o sea, se hizo una muestra que diera representatividad nacional, regional, para todos los distintos sectores de la población. Y de alguna manera lo que se hizo fue armonizar las variables de agua y saneamiento para todas las distintas encuestas para poder hacer así la información comparable, ¿no? Entonces, esa es la información que hoy se puede encontrar, y también lo que se hizo es que dentro de la plataforma LOLAS van a encontrar un indicador que mide la disponibilidad de datos en la encuesta para medir el ODS, ¿no? Entonces, nuevamente, no se mide el ODS, pero se dice, bueno, con la encuesta de hogar, el país tiene la mitad de la información para calcular el ODS. Otro ejercicio que se ha hecho en el marco de LOLAS es una colaboración con la Universidad de Vanderbilt en el marco del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, LAPO. Esto es una encuesta que la Universidad de Vanderbilt realiza ya desde hace mucho tiempo atrás, cada 2 años, a toda Latinoamérica para levantar data a nivel de hogar de distintas temáticas. Entonces, básicamente lo que se hizo en colaboración con el BID fue crear un módulo específico de agua y saneamiento donde se utilizaron las preguntas recomendadas por las Naciones Unidas, es decir, digamos, totalmente en línea con los ODS, pero pues que de alguna manera se estaba haciendo la misma pregunta en cada uno de los países, ¿no? Entonces, con eso se rompía un poquito los retos de la armonización de las encuestas de hogar, donde se tienen que hacer algunas consideraciones para poder agrupar la información, y aquí teníamos una misma línea con una misma encuesta para todos los países bajo una encuesta representativa. Entonces ahí se hizo este ejercicio para 18 países, se ha hecho 2 veces este ejercicio, ahora se está terminando el segundo, y que además pues, nos está permitiendo integrar otras variables como percepción en la calidad de los servicios, sobre precios de agua, etcétera, y también pues ir llenando varios de los gaps de las brechas de datos que hemos identificado, y que si bien no es información oficial de los países, digamos a nivel regional, pues nos funciona de alguna manera como termómetro o como punto de referencia para ver cuál es el avance de los países en los distintos indicadores. Otro ejercicio que estamos haciendo en el marco de LOLAS es los diagnósticos de país, ¿no? Entonces, uno de los objetivos pues, de LOLAS es, además de tener más información, es también ayudar a los países a que generen mejor información. Entonces, ¿cómo podemos saberlo? Bueno, pues entendiendo cuáles son las brechas y los desafíos particulares del país desde el punto de vista institucional y técnico para la gestión de información. O sea, cuál es la capacidad de los actores locales, cómo se comunican entre ellos para compartir información. Hay duplicidad en la generación de información. La información que se genera, ¿qué tan representativa es? O sea, se hizo a través de muestras representativas,
qué tipo de preguntas se generan, en qué plataformas se guardan, y con eso poder entender precisamente cuáles son los desafíos específicos y con eso trazar una hoja de ruta o un plan de mejora para la gestión de información. Por supuesto, esto también le va a permitir al mismo OLAS identificar bases de datos a nivel nacional que puedan ser, digamos, metodológicamente sustentadas y que puedan integrarse a la plataforma del OLAS. Pero, digamos, ese es como el segundo efecto, ¿no? Aquí el primer efecto es que el país cuente con esa ruta crítica para la generación de información. Ahora ya se están haciendo 4 diagnósticos en 4 países de la región y ya contamos con pues el financiamiento para los diagnósticos en algunos otros países de la región con financiamiento de otros donantes. Y más adelante serían incorporando otras fuentes de datos e información, bases de datos internacionales. Ahora estamos en una colaboración con WOPLAC y con ONU Habitat para trabajar con unas encuestas a nivel de empresas de agua para información sobre tratamiento de aguas residuales. Incorporaremos bases de datos nacionales de los países y de otros organismos internacionales también. Estamos viendo con WRI, la información de GLAS, etcétera. Más adelante habrá una interfaz para carga de datos, donde, bueno, una de los retos, digamos, va a ser también cómo se va a validar esa información, pero, digamos, informáticamente se va a empezar a trabajar en ello. Y también, pues, la exploración de otros métodos innovadores de generación de información generada a través de los ciudadanos, geoespacial, que nos permita de una manera costo eficiente obtener información que puedan los países todavía no tener. La plataforma tiene también otras funcionalidades, además de la parte de datos, que es el repositorio virtual. La idea es incorporar aquí un acervo documental importante. Por supuesto, va a ser el repositorio de toda la información de Latinosan, que antes se quedaba perdida cada vez que cambiaba la secretaría pro tempore de la conferencia, pero también con información del marco institucional y jurídica de los países, sobre información sobre cuestionarios, metodologías, documentos de investigación e innovación sectorial. Para eso, los puntos focales de los países van a tener acceso a esta plataforma, socios estratégicos quienes van a poder cargar directamente los documentos y estos se revisan y se publican en la plataforma. Y poco a poco pues se irá trabajando por mejorar el buscador y la forma de consulta del repositorio para que sea de utilidad para los distintos actores. Y finalmente el otro componente es la red de investigación y desarrollo, que lo que busca es promover el uso de información del OLAS en la investigación y en actividades académicas, pero también acercar a las universidades que trabajan en el sector con los actores sectoriales, ¿no? Porque vemos como en muchos países pues no existe esta comunicación y sin duda pues estamos convencidos que se puede potenciar el desarrollo del sector a través de una mejor alineación entre la investigación y la propia formulación de política pública. Para ello, pues se van a ir realizando distintas actividades en el marco de la red, incluso, digamos, varias iniciativas de financiamientos, llamados a propuestas para ser financiadas para la preparación de papers con ciertas temáticas. Por ejemplo, ahora sacamos ya el primer llamado de fondos de la red para una publicación que va a sacar el banco sobre el precios justos, o sea, es decir, sobre el tema de tarifas. Entonces ya ahí ya recibimos como varias propuestas de investigadores para realizar estos papers de investigación y la idea es que no solo sean iniciativas del banco, sino de otros actores o de propios gobiernos que quieran sacar llamados para que las universidades realicen ciertos trabajos de investigación sobre temáticas que les sean de utilidad, ¿no? Entonces, esta sería una de las herramientas que estaríamos trabajando. La red se va a lanzar la siguiente semana y bueno, la idea es que esto vaya también creciendo y fortaleciendo con la participación de los distintos actores. Hasta ahora hay 17 universidades que ya pues están en proceso de registro de la red y con quienes arrancaríamos estos trabajos.
Entonces, ¿quiénes más trabajan dentro de Lolas? Bueno, la idea es, bueno, generar todo un marco de gobernanza, que exista un consejo técnico donde pues participen los países, socios estratégicos y sean quienes pues desarrollen o autoricen, digamos, todas las grandes decisiones de Lolas o las estrategias de financiamiento. Se va a crear un comité técnico asesor, o sea, que va a ayudar a definir, digamos, la parte pues, técnica y de proyección en la gestión de datos. El administrador de la plataforma, que hoy es el banco, es quien carga y valida la nueva información, pero que la idea es que el banco no se quede con ello, sino que esto realmente lo pueda llevar cualquier otro actor regional reconocido que cuente con la capacidad de sostener una plataforma de estas características. Y por supuesto, una empresa desarrolladora de software que da mantenimiento y ajustes a la plataforma. Entonces, ¿quiénes participan hoy dentro de Lolas? Aquí están los puntos focales de los gobiernos que hoy forman parte. Pues no está Nicaragua aún dentro de este grupo de países, pero como decíamos, bueno, la idea es ir poco a poco incorporándolos y esperamos pronto pues formalizar el punto focal de Nicaragua y empezar a trabajar con la información del país. O sea, nosotros ya tenemos la información de las encuestas de hogar de Nicaragua, entonces quizás ya las estaríamos listos para publicarlas y darlas a conocer y ir construyendo sobre también la hoja de información de Nicaragua dentro de la plataforma, ¿no? Cuando ustedes entren ahí, pues van a ver que cada país también tiene su página con su información específica también, además de la comparativa regional. Y en cuanto a socios estratégicos, bueno, los principales socios son UNICEF, AECID, Sanitation and Water for All y COSUDE, con quienes se firmó un memorándum de entendimiento, pero pues como comentaba, la idea es que esta sea una plataforma como donde todos los entes puedan ver reflejados y evitar la duplicidad de esfuerzos también, ¿no? O sea, que no haya otros financiamientos que quieran crear plataformas también para mostrar datos cuando ya existe esta experiencia y que va a estar abierta para que todos puedan vertir o utilizar y aprovechar esta estructura que ya se creó. Entonces hemos hablado con distintos actores para iniciar iniciativas puntuales o para ver de qué forma pueden colaborar también con el Lolas. Entonces, ¿cómo se puede contribuir a Lolas? O sea, los gobiernos, por supuesto, a través de los puntos focales, los organismos internacionales pueden ser socios estratégicos o pueden tener acceso a la plataforma para carga documental y o apoyar actividades técnicas o financieras dentro de Lolas. Las universidades, por supuesto, a través de la red de investigación, los consultores con su participación en las actividades de Lolas, necesitamos mucho expertise también para desarrollar ciertos productos y todos los actores y público en general, por supuesto, con su uso y la retroalimentación a la plataforma. El Lolas lo pueden encontrar en la siguiente liga, ahora está en inglés y en español. Más adelante la idea es que también esté en francés y portugués y bueno, y por supuesto ahí están todos los datos de contacto también de Lolas en caso de que nos quieran contactar con cualquier pregunta, consulta o recomendación. Así que eso sería todo y muchas gracias a todos por su atención y quedo abierta a cualquier pregunta que pueda surgir. Excelente, María Eugenia, muy interesante y realmente desde hace ya algunos años atrás en estas iniciativas de desarrollo nacionales, pero especialmente regionales, ha tomado gran preponderancia estos instrumentos como los observatorios, ¿no? Que congregan, como bien lo has presentado, actores públicos y privados y que permiten capitalizar información y generar valor de uso de esa información. Justamente en ese sentido, tenemos un par de comentarios que me gustaría compartírtelos para ayudar a ampliar un poquito el tema, si te parece. Hay dos comentarios que refieren. Uno menciona, dice, ¿quiénes son los principales usuarios de OLAS y qué ha cambiado a partir de la existencia de OLAS en el sector? Eso es como una pregunta y comentario general. Y el otro, pues si te parece, lo comparto luego de que nos des tus ideas frente a este primer comentario. ¿Te parece? Adelante, por favor, María Eugenia.
Ya, es que no me dejaba quitar el mute. Sí, no, pues sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, los principales usuarios de esta plataforma son todos los actores sectoriales. Esto es gobiernos, investigadores, academia que trabajen en temas de agua y saneamiento, ONGs, incluso firmas consultoras que estén trabajando en trabajos específicos del sector. Entonces, realmente la idea es que pues cualquier actor sectorial que necesite datos los pueda encontrar dentro de la plataforma de Lolas. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿qué es lo que ha logrado el Lolas hasta ahora? Bueno, la plataforma recientemente se lanzó, el lanzamiento fue en julio apenas. Entonces, bueno, pero yo creo que lo que se ha logrado, bueno, es durante el proceso de conceptualización de Lolas, pues es generar todos estos espacios de diálogo, ¿no? Porque obviamente el Lolas se creó a través de un proceso participativo, donde los distintos gobiernos pues manifestaron pues sus inquietudes o sus retos específicos, los cuales se han tratado de reflejar dentro de la plataforma de Lolas. Entonces creo que pues lo que se ha logrado precisamente es pues ver la relevancia o la importancia de contar con información confiable, que esté metodológicamente sustentada, y bueno, y digamos, y entender que, pues, que hay mucho trabajo por hacer y que podemos, digamos, los países de forma coordinada trabajar en esta línea para fortalecer la base de información que tenemos del sector. Excelente. Y justamente en ese sentido hay un comentario en el chat que dice, en el caso de Nicaragua, ¿se consideraría retomar la información que ya se maneja en el CIASAR? El CIASAR es un sistema de información sobre agua y saneamiento. Entonces, el comentario, y pues no sé si quieres mencionar algo al respecto. Ya, listo. Sí, no, efectivamente, o sea, dentro del ejercicio que estamos haciendo de identificación de bases de datos internacionales que puedan nutrir a Lolas, o sea, esto es un diálogo que estamos teniendo, también con el Banco Mundial, quienes son los que han impulsado el desarrollo del CIASAR, de ver cómo podemos nosotros incorporar, digamos, no solo los datos de Nicaragua, sino los distintos países de la región que trabajan fuertemente con el CIASAR dentro de la plataforma. Obviamente, pues no va a ser toda la información del CIASAR, sino va a ser ciertos indicadores y ciertos datos. Entonces, sí es algo que estamos explorando, y también, pues probablemente cuando se haga el ejercicio o el trabajo específico para Nicaragua, o sea, si vemos que el CIASAR dentro de la información existente para Nicaragua es lo que nos permite mostrar información de forma confiable para el rural, o sea, que es representativa para el contexto de Nicaragua, pues probablemente sí sea una fuente de información que podríamos utilizar. Excelente. Yo creo que sin duda es ya el panorama que mostrabas, que es una plataforma bien definida, con participación de actores públicos, privados, y generando información con valor de uso, definitivamente se enriquece mucho más en la medida que los países participan, aportan información y recogen información para procesar y generar contribución y valor agregado sobre ello. Entonces creo que es una muy buena opción, y tenemos aquí una consulta más. Dice, Olas, de igual manera, ¿trabajaría con los CAPs? ¿Tienes información de los CAPs? Los comités sí, son los comités de agua potable y saneamiento. Eso, sí, adelante. O sea, en principio, o sea, no estamos todavía como visualizando algo de esa naturaleza. O sea, digamos, pensamos que va a ser algo como sumamente complejo, o digamos, al ser una plataforma regional, ¿no? O sea, hay países que tienen, pues más de, o sea, en México hay 187,000 comunidades rurales, ¿no? Entonces, y muchas de estas con comités. Entonces, realmente no es algo que, o sea, que sea fácilmente de manejar, ¿no? O sea, creemos que, digamos, para el caso del tema rural, o sea, o sea, necesitaría tal vez trabajarse en los países localmente por identificar algún otro mecanismo para, digamos, integrar la información que generen los comités de agua potable y saneamiento para después
pasarla a Lolas, ¿no? De otra manera va a ser difícil de manejar. Sí, sin duda. Posiblemente pensar en la escalabilidad de los mecanismos ayudaría. Me imagino que esa riqueza de información hay que también procesarla, traducirla y ponerla en términos masticables para los actores en las comunidades, en los gobiernos locales, las instancias, territorios y marcos locales donde está, ahí está la gente también. Entonces, sin duda, hablar de actores, mecanismos que ayudan a aterrizar la información, tal vez capítulos de olas. Tal vez pensar, como decíamos, estas alianzas o puntos focales del país podrían tener también virtualmente relación con redes y con otros actores que ayudarían a transversalizar la información. Creo que son solo ideas que sin duda los colegas de Nicaragua en algún momento lo vamos a hacer presente y va a llegar también a la oficina. Ok, tenemos un último comentario, ya estamos bien con el tiempo, pero no quisiera dejar en el aire esta última pregunta, pues para también atender a nuestra audiencia. Dice, ¿por qué todavía no ha entrado a Nicaragua? Bueno, no sé, ahí como Sí, a manera de comentario final también para ti, para la pausa. sí, no, América, o sea, digamos, la verdad es que, o sea, el proceso de formalización de participación en algunos países toma tiempo, ¿no? Porque nosotros sí lo que estamos solicitando, o sea, es que sea un nombramiento oficial. Entonces, bueno, en algunos países, pues se tardan un poco en definir qué instancia o qué persona es la más apropiada para ser el punto focal. Pero, digamos, nosotros hemos tenido comunicación con los actores de Nicaragua en distintas instancias, digamos, de forma, digamos, informal, dentro de talleres y demás, donde se han podido vertir sus opiniones y sus comentarios, y yo no tengo la menor duda de que en las próximas semanas o en un par de meses ya tengamos formalizado el punto focal de Nicaragua y podamos arrancar los trabajos con el país también. Excelente, excelente comentario, muy buena noticia y para nosotros y nosotras a través de este espacio del séptimo foro de Nicaragua San, nos complace mucho ver que podemos también formar parte de estas estructuras y ayudar a que el país esté presente en estos procesos regionales. Sin duda, muchísimas gracias, María Eugenia. Ha sido una excelente presentación, pero con una riqueza de información, creo con mucho valor de uso para nuestros y nuestras participantes. Entonces, te damos las gracias, estamos al contacto. Su presentación, María Eugenia, va a estar disponible para que los y las asistentes podamos buscarla después. Y también, claro, me imagino que más de una persona va a querer tomar contactos y pues extenderle las felicitaciones, pero también tal vez alguna consulta adicional. Claro Entonces, que sí. Un gusto, Américo. Muchas gracias y quedamos a la orden para cualquier colaboración que haya con respecto a Lolas o cualquier orientación al respecto. excelente. Muchísimas gracias, María Eugenia. Un gusto.